Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva jornada, en una nueva charla de las organizadas por Punto Biz. Esta vez no estoy sola, como verán, son muchos los que me acompañan, entre ellos mi compañero de Punto Biz, el periodista Mariano Galíndez, quien va a moderar esta charla que dimos en llamar el mercado de granos tras los default, la intervención estatal y el COVID-19. También nos acompaña Gustavo Idígoras, Fernando Rivara, Ernesto Krinigan y Gonzalo del Piano. Después a Mariana le voy a dejar las presentaciones más formales. Y queremos agradecer desde ya a las empresas que nos acompañan, como Sancor Salud, Molinos Agro y Matbarrofex, y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, Marian, como te dije en la previa, te lo dejo en tus manos. Cualquier cuestión técnica, aquí estoy para lo que necesiten. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a todos ustedes por participar, a los expositores, a los sponsors y también a la gente que se está sumando para tener un ratito. La idea es que en 1 hora y media habremos cerrado este evento, donde empezar a analizar el mercado de granos que emerge luego de grandes cambios que empezaron el año pasado, podríamos decir, con la serie de defaults y de grandes operadores que minaron un activo fuerte que tenía este negocio, que era la confianza. Después el impacto muy fuerte del COVID-19 que está cambiando los esquemas y las demandas de alimentos a nivel global. Y finalmente ahora la sombra de la posible intervención del Estado en el mercado. La idea es que la idea que tenía Punto Biz es de que cada sector, acá tenemos representantes de cooperativas, de acopiadores, de exportadores e industriales aceiteros, y también de los corredores, puedan, digamos, contarnos cómo están viendo este mercado nuevo que se emerge, cómo es este nuevo espacio de comercio diario en el que digamos, por el que transita la economía argentina. Cada uno va a hablar 15 minutos. Sobre el final después vamos a ver un espacio para habilitar para las rondas de preguntas y respuestas. Vamos a arrancar, como les decíamos, la idea es arrancar por la base. Vamos a arrancar por Gonzalo del Piano, que es gerente de AFA, es la principal cooperativa agraria del país, un peso pesado en el negocio por su capacidad de originación, por su capacidad de venta, por las condiciones comerciales que genera. Así que, Gonzalo, yo lo primero que te quería preguntar en esta charla es, bueno, ¿qué escenario estás viendo? ¿Qué tipo de mercado de granos está emergiendo después de todos estos factores que están modificando el panorama contra lo que había hace un par de años atrás? Hola, buenas tardes, Mariano, bueno, y al resto de los integrantes de la mesa. Bueno, mira, con respecto al mercado de granos, yo creo que es importante remarcar que nuestro mercado en el cual nosotros nos desarrollamos viene cambiando desde hace muchos años. Obviamente que el tema de los defaults del año pasado y el tema del COVID tal vez estén acentuando o acelerando un poco esos cambios, pero viene cambiando hace tiempo, ¿no? Principalmente creo que las cosas que más influyen en estos cambios son el uso de la tecnología, el acceso a la información, que ha ido generando a nivel mundial y por supuesto también a nivel local, una concentración en los actores. Cuando hablo de la concentración, hablo de concentración en los actores de los exportadores, los grandes players a nivel mundial, también se ha ido dando acá a nivel local. Ha habido una concentración también en todos nosotros, en los intermediarios, también hemos visto una concentración, y por supuesto también se viene dando a nivel productor. O sea, cada vez hay menos productores que trabajan mayor cantidad de hectáreas. O sea, yo creo que eso viene dándose. Y lo que creo que después de los defaults de BLD, de Vicentín, lo que ha hecho es tal vez acentuar un poco esos cambios, esa concentración, y lo ha transformado en un mercado un poco más selectivo, con un poco más de aversión al riesgo. Y cuando hablo de selectividad y de aversión al riesgo, hablo de todos los actores de la cadena, ¿no? Desde el productor agropecuario, que ha elegido mucho el silo bolsa para guardar aquellos granos que son refugio de valor. Se ha dado cierta selectividad
la entrega de granos a productores más tradicionales, por decirlo de alguna manera, grandes cooperativas, acopios tradicionales o también grandes multinacionales. Y también está la selectividad de parte nuestra, de los intermediarios, en cuanto a quién venderle, ¿sí? Claramente por lo que ha pasado. En cuanto nosotros empezamos a evaluar el riesgo exportador, como hasta hace mucho tiempo no lo veíamos, pero empezamos a analizar esos riesgos, y también del lado de la exportación, ¿no? O sea, ¿a quién le estoy comprando? ¿A quién le estoy dando crédito? ¿A quién le estoy pegando los granos para que me los entregue después? Con lo cual se ha hecho un mercado un poco más trabado, por decirlo de alguna manera, en donde el manejo de los riesgos a veces traba o dificulta un poco la comercialización. Después, bueno, el tema COVID yo creo que lo hemos ido sorteando bien. Creo que sí se ha complicado tal vez un poco la logística, que se sumó a la bajante del río, que también trajo otras complicaciones logísticas, el tema de los protocolos. Plena cosecha fue cuando salimos con la cuarentena. Muchas localidades que no dejaban viajar a puerto a los transportes. Una coyuntura que se fue pasando, y se fue desarrollando bien, se pudo levantar la producción, que eso fue lo más importante, se pudo entregar, se pudieron cumplir los compromisos. Esperemos que ahora en esta época que estamos viviendo, que empezamos a estar con el tema del COVID un poco más complicados, que no vuelva a trabarse el tema de la comercialización, de los transportes, para poder viajar a puerto, para que la mercadería llegue en los tiempos que tiene que llegar para poder cumplir con los contratos que cada uno tenemos. Pero creo que básicamente yo le hago más hincapié no tanto a los default y al COVID, sino hago más hincapié en los cambios que se vienen dando en el mercado, y para lo cual nosotros como cooperativa venimos trabajando ya hace varios años. Hace 3 años nosotros iniciamos un plan que le llamamos un plan de modernización de nuestra cooperativa, enfocándonos en esto, ¿no? Viendo hacia dónde iba el mercado de granos y buscando mayor productividad, eficiencia, basándonos siempre en la tecnología y en el uso de los sistemas. Y bueno, por eso creo que también todo esto nos agarró bien preparados a nosotros como cooperativa, ¿no? Bien, y te consulto, en este marco, la sombra o la posible intervención del Estado en el mercado, que hoy por hoy luce con una gran incertidumbre si va a ocurrir, si no va a ocurrir, de qué forma va a ocurrir, sabemos. Ya de por sí hay incertidumbre. ¿A ustedes eso cómo los encuentra? ¿Es algo en lo que se sienten cómodos, en lo que prefieren tomar distancia, en lo que prefieren esperar a ver cómo decanta? ¿Le genera ruido en la comercialización o es una cuestión que queda en el ámbito de las charlas, de la discusión, pero en el comercio sigue fluyendo? Mira, nosotros estamos ajenos a la situación de esta intervención, expropiación y demás. No es una situación que nos deje cómodos, porque la palabra expropiación y demás no deja cómodo a nadie. La realidad es que a nosotros nos afecta poco la situación de Vicentín, porque si bien somos acreedores de Vicentín, somos un acreedor minoritario, pero sí nos afecta, y creo que tenemos un sentimiento de cooperación para con el resto, digamos, y no queremos ser individualistas en esta situación. Si bien a AFA la perjudica en poco, creo que al mercado en general lo perjudica en mucho, digamos, ¿no? Hay muchos pequeños y medianos productores afectados, corredores, acopiadores, y eso es un poco más lo que nos preocupa. Desde nuestro humilde lugar, lo que podamos hacer para colaborar y para que la situación de Vicentín se solucione, siempre estamos a disposición. Lo hemos charlado con la familia Vicentín en su momento, después del default. Pero bueno, creo que el lugar nuestro es muy humilde de lo que podemos llegar a ayudar a esta situación, ¿no? Gonzalo, viste que AFA siempre aparece, con las cooperativas en general, en los discursos oficiales cuando están buscando o ensayando fórmulas, ¿no? de rescate a Vicentín. Incluirla, que no incluirla, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Formalmente, a ustedes, ¿les llegó alguna propuesta concreta o solamente fueron escaramuzas, ideas? O sea, ¿les han dicho, vengan, acérquense, lo han ido a buscar? O sea, ¿o es más que todo, digamos, ensayos o posicionamiento que ustedes ven más de lejos? Mira, la realidad es que nosotros hemos tenido muy poca llegada oficial.
estamos enterados más por los medios, y la única reunión oficial que nosotros mantuvimos fue con el gobernador de Santa Fe, que nos citó a nosotros en conjunto con FECOFE, que fue el martes de la semana pasada, en donde el gobernador nos transmitió que estaba con intenciones de generar un proyecto mejorador a la intervención y a la expropiación. Y bueno, recién ahí es como que nosotros nos enteramos un poco de lo que estaba pasando con Vicentín. Nosotros después del default en diciembre dejamos pasar un poco el tiempo, no queríamos molestar a... Si bien somos acreedores, pero no queríamos, sabíamos que estaban con un problema importante la gente de Vicentín. Recién nos reunimos y le pedimos una reunión a los 2 meses de ocurrido el default, principalmente porque nosotros teníamos que dar explicaciones también en nuestra asamblea, y ahí estaba justo las dos posibilidades del APE, ¿no? De las dos opciones que estaban dando, así que nos quedamos a la espera de definir cuál de las dos opciones íbamos a tomar. Y después, bueno, nos sorprendió el tema del concurso, así que, bueno, la realidad es que nos presentamos en el concurso como todo el resto de los acreedores, pero desde No la llegaron parte a firmar el oficial APE. No llegaron a firmar el APE. no llegamos a firmar el APE, estábamos analizando las dos posibilidades, y bueno, hoy estamos en el concurso como el resto de los corredores, acopiadores y demás. Vuelvo a un tema, saliendo de Vicentín, sobre la primera parte de tu charla, cuando hablabas de un mercado más selectivo y con más aversión al riesgo, ¿no? En ese marco, financiamiento para las próximas campañas, tanto la que otorgan ustedes como la que reciben ustedes, por ejemplo, del Banco Nación. ¿Cómo lo ves? ¿También hay algún cambio? ¿También hay una cuestión que te llame la atención? ¿Cómo viene el financiamiento? Mira, nosotros venimos con un financiamiento normal. Hay una rotación de financiamiento en dólares a financiamiento en pesos por parte de los bancos. Está esta situación que vos bien sabés, estás muy bien informado de esas famosas tasas al 24% que dejaron de dárselas al sector agropecuario. Pero después, en cuanto a nosotros, el financiamiento es normal. No es una época en donde estemos necesitando mucho financiamiento, pero las calificaciones han salido normalmente. Y nosotros estamos financiando al productor con mejores tasas que otros años, tanto en dólares como canjes, y también con financiación en pesos, que hasta el año pasado no veníamos teniendo, así que también estamos financiando a nuestros asociados con financiación en pesos, en parte con recursos propios y en parte con recursos que aporta el sistema financiero, pero por ahora lo veo normal, Mariano, no veo inconvenientes. No lo ves, digamos, ahí no ves un ruido. Y aprovecho y te pregunto, en materia, digamos, atado al financiamiento del tema de inversión, ustedes andaban de hace mucho tiempo con un proyecto de un puerto, en capacidad de acopio estaban bien acomodados, pero tenían intenciones. Este escenario bastante alterado de la economía argentina y mundial, todos estos proyectos están en stand-by, están con alguno caminando en materia de inversiones fuertes. Sí. Mira, nosotros siempre tenemos en carpeta una serie de proyectos. Como vos bien decís, nosotros tuvimos nuestro puerto, que lo tuvimos que ceder en su momento a la ciudad de Rosario, pero no es algo que nos desvele, ni el puerto propio, ni la fábrica propia. Hoy creo que hay una capacidad instalada tanto de puertos como de fábricas, como para que uno pueda desarrollar la actividad o el negocio en conjunto con otros, ¿no? A través de fasones o a través de elevaciones con otros puertos. Así que no es un proyecto que siempre está en carpeta, pero no es algo que nos quita el sueño. Sí estamos mucho más enfocados en estar más cerca de nuestro productor asociado, en mejorar mejorar la cantidad de los servicios que nosotros brindamos al asociado. Y sí, le metimos mucha ficha en esto de la modernización de la cooperativa y la tecnificación de la cooperativa. Siempre tenemos algunos proyectos también vinculados al valor agregado. Nosotros, las últimas grandes inversiones han sido un molino harinero, la división alimentos, que nosotros también llamamos, alimentos balanceados también. Pero bueno, el corazón de nuestro negocio sigue siendo la parte de acopio, comercialización, exportación, venta de insumos, y las fichas las tenemos todas puestas ahí. Como bien vos dijiste, el crecimiento de este año ha sido muy importante y hay que manejarlo, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que nosotros este año estamos creciendo entre un 40 y 50%, hablando de maíz, trigo, y
bueno, hay que manejarlo con la estructura que uno tiene, y más en esta situación de un poco de lentitud de venta del productor, por decirlo de alguna manera, porque nosotros lo que somos principalmente somos administradores de riesgo. Hoy el famoso manejo de la compra-venta tradicional, digamos, tiene una pequeña incidencia, digamos, en el mercado de granos. Creo que nosotros nos especializamos y tenemos que especializarnos en manejar bien los riesgos, de cómo hacemos para llevar esas 6 millones de toneladas del campo al puerto, administrando los riesgos y tratando de cubrir las necesidades de nuestros productores asociados. Así que creo que, bueno, creo que en eso lo hemos ido manejando bien por todo lo que ha ido pasando el año pasado, y bueno, y cómo nos dejó a la cooperativa. Y creo que este mercado, a partir de ahora, vuelve a hacer mucho hincapié en estas bases fundamentales del mercado de grano, que siempre fue la confianza, la solvencia, la transparencia. Creo que entidades como la nuestra, como tantas otras, creo que se ven favorecidas, digamos, ¿no? por la imagen, ¿no? de transparencia, de solvencia y de fortaleza que tienen dentro del mercado. Bien, para cerrar la última pregunta, me quedo con lo que hablaste de selectividad, la diversión al riesgo, del refuerzo de digamos, de los fundamentos tradicionales del comercio, por ahí sin tantas inyecciones financieras en el precio. Te hago la última pregunta, que es la siguiente. De este mercado que está emergiendo nuevo, ¿cuál es la cuestión que más te preocupa, y la que más te genera optimismo? Es decir, bueno, acá hay un cambio para bien, o hay una posibilidad de un comercio mejor, y cuál es la que vos decís, acá hay una posibilidad de un comercio más trabado, más difícil. Bueno, más trabado por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por el tema del manejo de los riesgos. Creo que acá nosotros lo hablamos siempre con nuestra mesa comercial, y que son especialistas en el manejo de los riesgos. Creo que hay que tener mucha cautela ahí. Es muy grande la presión y la responsabilidad que tenemos nosotros los funcionarios de AFA en cuanto al cuidado de esa mercadería que nos depositan nuestros asociados. Es mucho el patrimonio que manejamos año a año. Por eso que a veces, y bueno, y a los hechos nos remitimos, ¿no? A veces preferimos ser conservadores en nuestros pasos, y a veces en las estrategias comerciales que también a veces brindamos a nuestros asociados, porque a veces tomar demasiados riesgos trae dolores de cabeza. Así que creo que volvemos un poco más a la tradicionalidad en el manejo no tan financiero, y en un contexto que es difícil, porque hoy el manejo de las coberturas se ha puesto bastante complejo. Las coberturas en Chicago, ¿por qué digo esto? ¿No? O sea, nosotros siempre manejamos muchas coberturas con mercados mundiales, como Chicago, pero bueno, el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha hecho que nuestro mercado local pierda cierta correlación con el mercado internacional. Con lo cual la cobertura a veces es más compleja. Las restricciones que estamos viendo también en el mercado de tipo de cambio, diferentes tipos de cambio, trabas a la importación y demás, también generan algunas problemáticas en el manejo y en las coberturas que uno tiene que tener para administrar esos riesgos. Pero bueno, yo creo que una de las capacidades que hay que desarrollar dentro de los equipos de trabajos es la adaptabilidad. Creo que es una de las capacidades que más pagan hoy por hoy para adaptarse a estos nuevos cambios. Porque si vos me preguntás, che, ¿qué va a ser del mundo post-COVID? Y la verdad que no lo sé, porque esta es una situación nunca vista, y donde lo mejor que podemos hacer es ponernos bien básicos, cosa de razonar, usar el criterio y poder adaptarnos al mundo que se nos viene, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir. Acabamos de hablar con Gonzalo del Piano, el gerente general de AFA, Agricultores Federados Argentinos, la principal cooperativa del agro. Vamos a seguir escalando en el comercio de granos, y vamos a hablar ahora con Fernando Rivara. Fernando Rivara, él preside la Federación de Entidades Acopiadoras del país. Son jugadores muy importantes en el comercio, donde hay tantos grandes como pequeños, tradicionales como más financieros. Y obviamente la primera pregunta, Fernando, es este mismo. ¿Qué escenario estás viendo
con este mercado de grano que aparece emerger con grandes cambios luego de los default, el COVID, la posible intervención del Estado. ¿Cómo estás viendo que se configura ese lugar de trabajo diario que tienen ustedes, que es el mercado de granos? Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias, Mariano, por tu expresión de estás escalando en la cadena, ¿no es cierto? Si nos has puesto por arriba de Gonzalo. Bueno, mirá, lo primero que hay que ver es el entorno en donde uno se desarrolla. Y el entorno, la verdad que hace un poco de ruido y nos obliga a ser muy, muy precavidos, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo que el mes pasado, cuando inauguramos A Todo Trigo, yo había pedido algunas palabras del presidente de la Nación para que lleve tranquilidad a los productores, porque es innegable que hay un ambiente de intranquilidad. Y eso que en aquel momento todavía no estaba bueno, estaba, pero no tanto grave como está ahora lo de Vicentín, es decir, no había aparecido ese proyecto de expropiación. Pero sí hay una serie de actitudes que yo entiendo que son aisladas, pero que hacen ruido y frenan a este motor que realmente hasta es triste lo que pasa, porque a este motor deberíamos meterle nafta y tratar de acelerarlo, porque hoy Argentina está en una situación harto complicada, ¿no? Y esta cadena, que es la que genera riqueza y ingreso de dólares que tanto necesita hoy Argentina, no está bueno que pasen algunas cosas como, bueno, un proyecto de una senadora de Neuquén, creo que era, pidiendo la Junta Nacional de Granos, y con un desconocimiento muy grande, porque hasta hablaba de las instalaciones, ignoraba que las instalaciones fueron rematadas y vendidas con Domingo Cavallo y Carlos Menem, ¿no es cierto? O sea, hay tan poco análisis, tan poco estudio, y tenemos diputados y senadores y funcionarios que leen una cartilla de media página y salen a tirar un proyecto de ley o a definir algunas cosas. O sea, yo lo escuchaba al ministro de Medio Ambiente el otro día en la Cámara de Diputados hablando de que se contaminan los ríos, los productores contaminan los ríos, las ciudades, o sea, con un desconocimiento realmente muy preocupante del tema, y todo eso trae ruido, ¿no es cierto? Días atrás, un diputado muy afín a los movimientos sociales, presentando un proyecto para prohibir el uso de agroquímicos como mínimo a 1.500 metros de cualquier vivienda, con lo cual hace que más de la mitad de la pampa húmeda no puede usar agroquímicos. Y yo digo, pero ¿cómo hay una ignorancia supina sobre el tema? Y no están mirando esos diputados que viven en el mundo urbano, no están mirando la contaminación del riachuelo, que eso sí mata gente, eso sí mata gente. Y de esa contaminación de los efluentes que se vuelcan cotidianamente al río más contaminado del mundo, de eso no se habla, se hablan de cosas que realmente no tienen fundamento científico y que modestamente creo que no están capacitados para opinar y hablar de estas cosas,
Y eso se crea un entorno que realmente paraliza a mucha gente. Y Cuando vos me decís paraliza, estás diciendo que, digamos, no es propicio para inversiones. Digamos, si vos tenés que claro, hacer una nueva planta o una nueva máquina para segregar y estar acorde a las nuevas exigencias sanitarias, ese contexto no te ayuda. Exactamente, ese contexto no ayuda para decir, yo en vez de usar 80 kilos de fertilizante voy a usar 150 porque quiero producir más. Entonces, vos estás en una política defensiva, estás con una inversión conservadora porque tu riesgo es muy grande, porque el riesgo que uno corre normalmente en el campo, que es el riesgo climático, el riesgo de precios, se le suma el ruido político. Por eso creo que yo en aquel momento que era muy importante la palabra del presidente, que digan, siembren donde puedan, siembren debajo de la cama, que estas normas que hoy rigen son las que van a regir en enero cuando ustedes estén cosechando el trigo. 1.000 toneladas de trigo son $200.000 más que entran en Argentina. Un país que tiene 50% de pobreza y que hoy el Estado está aportando, ayudando con enorme esfuerzo a que haya un montón de empresas que puedan pagar los sueldos de la gente. Precisamos producción y entonces precisamos equilibrio, precisamos cordura, precisamos cuidado en nuestras actitudes, sobre todo de los funcionarios. No quiero cargar las tintas, pero el año pasado el Congreso Nacional, que tiene un presupuesto de $500 millones, diputados se reunieron 5 veces y senadores se reunió 4 veces en todo el año y no estaba el COVID. Entonces necesitamos más responsabilidad para que el entorno que nos rodea nos estimule a apostar para el futuro. Porque, como dijo algún autodidacta, bueno, voy a decir, el cabezón Ruggeri, acá hay muchos socialistas con la plata ajena. Precisamos gente con un poco de equilibrio y de cordura que den el marco a los que invierten día a día. A ver, es muy importante, por ejemplo, que el trigo se pueda clasificar en origen, las cooperativas, los acopiadores, podamos clasificar en origen el trigo por el gluten o por proteína. La inversión para clasificar el trigo por gluten es una inversión de $50.000 entre el Glutomatic y el molino, ¿no es cierto? Son $50.000 que hay que invertir. Lo he escuchado a Gustavo Idígoras hablar del problema que está teniendo la soja con su porcentaje de proteína y que empezamos a ser castigados a nivel internacional porque la soja argentina tiene menos proteína que la soja brasilera, por ejemplo. O sea, estamos también perjudicados en ese aspecto por el clima, o sea, los climas más tropicales favorecen el porcentaje de proteína, pero también es cierto que la proteína en la soja argentina ha venido disminuyendo. ¿Cómo podemos clasificar soja por proteína si no tenemos los aparatos en el lugar que recibimos la mercadería, que es en la zona de producción? Cuando llega al puerto ya llega toda mezclada. Entonces, las inversiones que se necesitan inversiones de manera permanente, pero hay que invertir es arriesgar. Y necesitamos un ambiente que sea propicio. Fíjense, hace 50 años que estamos pidiendo que Ferrocarriles Argentinos cumpla con una ley, que es la escrituración de los terrenos donde los acopiadores y las cooperativas hicimos planta de silo. Es una ley que dice que Ferrocarriles tiene que donarle a quien invirtió en la planta de silo. El mismo Estado no cumple con las leyes.
Entonces, ese contexto no es lo positivo que debería ser para ayudarnos a ser más eficientes y avanzar en la producción. Aprovecho y te pregunto, vinculado a lo que vos me estabas diciendo de la incertidumbre que genera la política sobre el mercado. El sector acopiador, en el caso de Vicentín, es el más golpeado. Si vos lo juntás a todos, los acopios son los principales acreedores, pasa que está bien diseminado. Y todo indicaba que las propuestas de pago no venían bien desde el lado de la empresa. El gobierno interviene con el argumento, o otro tanto argumento, de evitar la quiebra para pagarle mejor a los acreedores. ¿A vos te da confianza o no? Ya que tu sector es uno de los que tiene que cobrar, porque entregó muchas hojas que nunca le pagaron. ¿Te da confianza o te da espanto que el Estado intervenga en principio, o en primer término, para ordenar mejor las cuentas de Vicentín y mejorar en tiempo y en forma el pago a sus acreedores? El Estado, cuando vos hablas de Estado, son tres poderes: el político, el legislativo y el judicial. La verdad que lo que yo esperaba es que el juez que interviene en la causa se pare de manera inmediata a la conducción de Vicentín. O sea, la gente que maneja hoy Vicentín no puede estar un segundo más manejando la empresa, porque ha dado muestra de su absoluta incapacidad y porque está sospechada de varios delitos gravísimos. Hay denuncias penales. Ayer, anteayer, la misma justicia de Santa Fe habla de serias irregularidades. Si querés, después nos podemos explayar sobre Vicentín, pero lo que yo esperaba era la intervención de la empresa para evitar el vaciamiento aún más de Vicentín. Y sigo defendiendo que haya una intervención de la empresa con desplazamiento de la conducción. No tiene absolutamente nada que ver eso con una expropiación que me parece un error garrafal que ha cometido el gobierno, que ojalá pueda de alguna manera dar marcha atrás, actitud que deberíamos elogiar y aplaudir, ¿no es cierto?, en vez de criticar. Ojalá que podamos volver para atrás en esa loca idea de la privatización, porque fíjense ustedes, todos los que están en la cadena agropecuaria, no hay uno que apoye la expropiación. Los que hablan de expropiación son los que no saben diferenciar las hojas de un helecho. Claro, está bien. ¿Has tenido contacto del gobierno por este tema? El interventor, ahora veedor, ¿no?, Delgado, desde la provincia de Santa Fe, había cuenta que ustedes son un jugador importante, no como acreedores, sino también como quienes pueden proveerle abastecimiento a la futura planta, si se quiere reconvertirle o mejorar el giro comercial. ¿Han tenido contacto, hecho algunas gestiones con Delgado, con esa gente, o todavía tienen un silencio de radio del otro lado? A ver, la federación pidió una reunión con Culfas fin de febrero, que no nos contestaron. El centro de acopiadores de Rosario, o sea, la federación reúne a varios centros y obviamente el centro de Rosario es uno de los centros más dolidos por este tema. El centro sí ha tenido conversaciones con distintos funcionarios buscando salidas para los acreedores de esta empresa. Está bien. Finalmente, ya para cerrar, te saco de los temas vinculados a Vicentín, pero una cosa que vos dejaste sobre la mesa, que es el tema de las inversiones en calidad, ¿no?, para mejorar la calidad, la segregación de la producción. ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que no hace mucho, pero sí se cuenta en años, ustedes como federación firmaron un acuerdo
con la Cámara de la Industria Acetera, el Centro de Exportadores, para el cual a la mercadería conforme, de calidad conforme, se pague 100%, se haga una sola liquidación y no la parcial, etc. Hubo un acuerdo, un entendimiento firmado hace tiempo, eso se está cumpliendo. ¿Cómo está el pago? Porque vos, digamos, necesitas seguridad para hacerle esa inversión, pero también que se pague esa inversión y también el exportador la pueda cobrar a nivel internacional. Pero en lo que hace a la de ustedes, ¿cómo está esa situación? En algunos casos se está cumpliendo, pero nos piden que facturemos 97,5 y 2,5. Un poco será para ver alguna interna que anda por ahí entre las distintas casas exportadoras, ¿no es cierto? Pero la verdad que son pocos los exportadores que permiten que la mercadería conforme podamos facturar en una sola factura el 100% de los granos. Nos debemos alguna reunión. Hemos tenido varias reuniones con Ciara Sec, con Gustavo y nos hemos juntado con exportadores también a nivel personal, porque a ver, en todo esto, vos hablás de los exportadores y tanto los exportadores como los molinos, Faín, y por otro lado los acopiadores, venimos nosotros y acordamos, acuerda el presidente de la Federación de Acopiadores con el presidente de Ciara Sec y con el presidente de la FAIM. Ahora después está el acopiador con el exportador y con el molino. Es decir, no siempre logramos que el 100% de los que representamos se adapten a lo que se acuerdan las instituciones, desgraciadamente. Muy bien. Fernando, te agradecemos mucho este tiempo. Después va a venir una pequeña ronda de preguntas. Fernando Rivara es presidente de la Federación de Entidades Acopiadoras. Ahora vamos a hablar con otro eslabón de la cadena comercial, otro eslabón fundamental, porque es el que une las puntas, es el corredor. Está el presidente del Centro de Corredores Cereales de Buenos Aires, Ernesto Krinigan, una de las principales entidades del sector. Muchas gracias por tu tiempo. Y la primera pregunta, similar a la que le hice a los otros actores de la cadena, es, bueno, ¿cómo ves este escenario, este nuevo escenario para el mercado de granos, este mercado de granos que emerge post-COVID, post-default y bajo la sombra de una nueva participación del Estado? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Mariano. Mira, el mercado, desde el punto de vista operativo, yo tengo que ser justo, funcionó por el tema, hablo puntualmente por el tema del COVID, ¿no? Los operadores nos tuvimos que adaptar un poquito a cuando el Gobierno Nacional declaró que la actividad agropecuaria estaba dentro de las actividades esenciales. Bueno, todos nosotros nos tuvimos que, de alguna forma, acomodar a las restricciones para movernos o para ir a nuestras oficinas o demás. Y bueno, todos lo hicimos. Y el mercado operó con normalidad desde ese punto de vista, y yo por el momento no creo que vaya a haber muchos cambios al respecto. Después, con respecto a la situación general, bueno, venimos de un año y medio un poco difícil, con varios de los actores del mercado con algunos inconvenientes, no solo el tema Vicentín, digamos, el tema Vicentín fue la explosión final, digamos, la que más ruido está haciendo, pero bueno, todo el mundo sabe que hubo 3 o 4 problemas el año pasado con modelos de negocios novedosos que en algunos casos se llevaron a cabo y se llevan a cabo con mucho éxito y con mucha transparencia y con mucha prolijidad, y en otros casos lamentablemente tuvieron un mal manejo o unas malas decisiones o vaya a saber qué, pero terminaron con problemas serios fundamentalmente entre vendedores
básicamente que le pegó fuerte al sector vendedor. Yo personalmente creo que, lo dijo hace un ratito Gonzalo, la Argentina tiene una estructura comercial muy antigua, y a pesar de ser muy antigua, es muy de avanzada, siempre fue muy de avanzada. Yo me animaría a decir que es uno de los países que mejor estructurado tiene el comercio de granos en comparación con cualquiera de los otros países, en especial Fíjate, de la perdóname, región. Ernesto, fíjate cuando por ahí te estás apoyando en algo que retumba. Perdón. Es eso, ahí está, dale. En especial de la región. Y Gonzalo lo dijo hace un ratito, y a mí me parece muy interesante, de que yo creo que tenemos que de alguna forma volver a ese camino. Todo el mundo ocupando su rol, todo el mundo haciendo el trabajo en el área que le corresponde, y en lo que a nosotros, o sea, yo no quiero hacer con esto una crítica de modelos un poquito más sofisticados, que me parecen fantásticos, siempre y cuando se lleven con la prolijidad y la profesionalidad que corresponde. Si no, terminamos en los problemas que terminamos hace un año y medio. Y esto no va de la mano de chicos o grandes o medianos. Vos podés ser un operador pequeño y ser un gran profesional, y podés ser un operador muy grande y ser un gran profesional o un profesional regular. Siempre y cuando vos te adaptes o te mantengas dentro de las normas del comercio. Entonces yo creo que ahí hay un tema en el cual todo el mundo tiene que aceptar un poquito su responsabilidad, inclusive todos los sectores, el sector vendedor, el sector comprador y el sector corredor también. Todos tenemos un poquito de responsabilidad en este descalabro. Lo que uno puede ver desde afuera, Ernesto, es que precisamente esas estrategias de negocios que inyectaban una especie de anabólico financiero al precio de la soja, digamos, generaron un corrimiento del mercado con operadores que crecían a costa de los que no lo hacían, o no lo hacían con tanta adversión al riesgo. Pasado estos, digamos, estos grandes sacudones, ¿vos crees que también el vendedor, ¿sí? Vos que estás en la mitad de ahí, el vendedor también va a priorizar otras cosas y no solamente el precio alto, que fue una de las cosas que permitió a grandes operadores crecer mucho por las condiciones que hacían, y así terminaron varios? ¿O crees que no se aprendió mucho y si aparece alguno nuevo otra vez con una estrategia riesgosa en lo financiero, pero que tiene buen precio, va a volver a ir corriendo hacia ellos? Mirá, obviamente eso es una decisión de cada uno de los vendedores. Y cada uno tiene que evaluar cómo opera. Yo no me puedo hacer cargo de la decisión de un cliente que viene alguien, si yo le ofrezco un negocio de un primera clase o de un primera línea y viene un modelo distinto a $3 más, el tipo lo hace, es un poquito su decisión. Obviamente a mí como operador me clava un puñal, pero bueno, lo acepto. Ahora, también ese vendedor tiene que entender lo que está haciendo y aceptar el riesgo que hace. E insisto con esto y quiero ser bien claro. Hay empresas que lo hacen muy seriamente y lo hacen muy bien. Quiero ser claro en esto. No es que vos negas en eso, sino cómo se hace. No en el arbitraje con mercados financieros, sino en cómo hacerlo. Mirá, hay arbitrajes que no son solo mercado financiero. Hay arbitrajes que son simplemente operar a través del mercado a término. Bueno, perdón es una cuestión de costumbre. Operar a través del mercado ROFEX. Vos operás a través del mercado ROFEX y muchas veces tenés, podremos hablarlo hasta de hoy mismo, en el mercado de hoy. Hoy vos tenés una diferencia, podés vender mercado a término la posición junio que vencía justo hoy, o podés venderla a julio y tener una diferencia contra el valor del disponible. Ahora, eso implica muchas cosas. Implica que el vendedor tiene que entender también lo que está haciendo, tiene costos, tiene márgenes, tiene diferencias, que obviamente eso después se recupera. El problema es entender la mecánica. Y un dato que no es menor, que mucha gente no lo tiene muchas veces en cuenta, es que si el vendedor lo requiere,
el mercado garantiza el pago de la operación. O sea, si yo quiero vender con el 100% de certeza de cobro, 100% hablo, de certeza de cobro, lo puedo hacer. O sea, hay muchas cosas que todavía tenemos pendientes en el negocio, que existen, y en esto voy a ser claro, existen hace 100 años. ¿Y vos crees que estas turbulencias en el mercado físico puedan significar un mayor caudal de comercio en el mercado de términos por una de estas ventajas, por ejemplo, la que comentaste vos recién de la certidumbre en el cobro por parte del productor? Yo creo que sí, lo que pasa también es que hay una realidad, porque nosotros tenemos la ventaja de operar en un mercado donde hay jugadores realmente de primera línea, con lo cual vos le podés vender con toda tranquilidad, con toda, le vendés y dormís tranquilo. Yo lo que estoy hablando es que existen las posibilidades, y vuelvo y reitero, y cada uno toma la opción que quiere, a través de la cual quiere operar. Y toma y decide el riesgo que quiere aceptar. Y está bien. No sé si ese es el camino. Aprovecho una cosa, retomar algo que vos contaste al principio cuando hablabas de, me quedó la imagen de la institucionalidad del comercio. Hablaba de los eslabones, cada uno haciendo el trabajo suyo. ¿Vos temés que de este mercado más temeroso, ¿no?, más adverso al riesgo, producto de toda esta tanda de default, incluso mayor presión fiscal, la incertidumbre macro, todo esto, se concentre la operatoria y haya, digamos, de la mano de la concentración también más operaciones más directas que salteen estos eslabones ya institucionalizados del comercio? ¿O crees que digamos, puede haber más o menos, pero no cambie el ritmo de lo que venía ocurriendo? O sea, ¿tenés temor a la concentración y al aumento de la compra directa producto de todo este nuevo escenario que está emergiendo, o te parece que no es un riesgo que sea tan fuerte a mediano plazo? Mira, la concentración es una realidad, es un hecho. También Gonzalo hoy lo describió muy bien. La pregunta es si es bueno. Yo creo que no es bueno para el país. Para un país no es bueno eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que, por ejemplo, se industrialice más mercadería localmente, que vos tengas más fábricas, que tengas más plantas, eso necesitamos. Como país hablo, y acá ya saco la camiseta de corredor y me pongo la camiseta de ciudadano, si querés poner. Nosotros necesitamos eso, necesitamos tener más, y si querés que me ponga la de corredor, también me la pongo. ¿Yo qué más quiero que tener, en vez de 20 compradores, tener 50? Para mí es lo mejor que hay, porque tengo más alternativas de negocios para ofrecer, o sea, es mejor para el productor, es mejor para la cadena, es más trabajo, y ahí tu trabajo tiene realmente tiene un valor agregado fuerte. Entonces, yo creo que es una discusión un poquito arcaica esta, ¿entendés? Porque realmente es una picardía, y acá yo sigo robando, Fernando, perdón, pero Fernando tiene razón. Y lo que dijo Fernando es una realidad. Hace años que estamos empantanados en una estructura que es la misma. ¿Cuántas más fábricas hay que te demanden maíz en gran escala? Desde que yo empecé a trabajar, qué sé yo. La última gran aparición fue de las plantas de etanol. Pero después es más o menos lo mismo. Y te hablo... No quiero, pero te hablo de casi 35 años de negocio. Y no hemos evolucionado mucho. Y ahí sí le hago un cargo fuerte a las distintas administraciones que han ido pasando, que han, de alguna manera, si querés ponerle, voy a poner una palabra fea, fuerte, pero saqueado el sector agropecuario. Todos. Y así todo, porque cuando hablamos de saquear el sector agropecuario, así todo vos, a valor relativo a nivel mundial, cualquier fábrica local compra con un descuento a valor relativo que le generan las retenciones. ¿Sí?
Y así todo, no sos competitivo a nivel mundial. Entonces, el error, el problema, hay que buscarlo en otro lado. A mí me causa mucha gracia cuando hay gente, y muchas veces algunos funcionarios o legisladores, qué sé yo, que se quejan porque se exportan solamente productos primarios. No es culpa del productor que se exporte productos primarios. El tipo produce nada más. Aprovecho y te pregunto, ustedes en materia de este tema de Vicentín y ahora la posible sombra de intervención estatal, ¿han tenido reuniones, han pedido reuniones con funcionarios, han tenido contactos, los han ido a buscar, vía las bolsas, vía el centro? ¿Ustedes se han movido? ¿Cómo están en materia de gestiones por este tema? Mirá, nosotros tuvimos, como institucionalmente no. Y no lo hicimos por varios motivos. No lo hicimos porque, primero porque tenemos un grupo de clientes, tenemos socios afectados y socios no afectados con el problema. Y segundo, la verdad es que si bien sí tuvimos contacto directo, yo personalmente directo con los dueños de la empresa para ver cómo iba, y el centro como tal ofreció a los socios asesores legales, hicimos una reunión entre los asesores legales y la Cámara Arbitral para ver cuáles eran los pasos a seguir en cada caso, y se hizo un trabajo, pero se llegó a una conclusión que es bastante compleja, porque tenías modelos de negocios de todo tipo, y cada modelo de negocio lo tenés que encarar de distintas formas. O sea, vos tenías negocios en pesos entregados, negocios a fijar sin fijar, negocios a fijar fijados, negocios en dólares fijados sin especificar. Ya tenías un abanico enorme de negocios, y cada tipo de negocio requería una solución distinta. Y eso sí lo hicimos. En lo último, en todo este último proceso, bueno, nosotros ahora estamos, como dijo Fernando, esperando a ver cómo termina el terremoto. Porque Bien, claro, uno lo podría llamar al candidato interventor y tener una charla seguramente muy amable con Delgado, pero pobre Delgado, yo no sé si la semana que viene está. Y esto es parte de la inestabilidad general de la que hablaba Fernando. Bien. La última, bien cortita, porque queda un minuto para tu intervención. El sector de los corredores fue el que sufrió bastante la caída de jugadores en este último tiempo, muchos atados a algún negocio, a las estrategias, como decías vos, financieras bastante arriesgadas. ¿Vos crees que después de esto, el nuevo comercio de granos que emerge es un comercio, digamos, profesionalizado, electrónico, en lo que fuere, pero un poquito más conservador en ese tipo de estrategias, o no? Digamos, la figura famosa del corracopio ya fue, está pero reformada. ¿Cómo lo ves por ese lado? No, mirá, creo que insisto, depende del caso. Yo no me animo a decir que la figura del corracopio ya fue, porque no es cierto, y aparte no tiene por qué serlo, porque, insisto, hay empresas que lo hacen, y lo hacen muy seriamente y muy prolijamente, y eso no es un problema. Ahora bien, acá hay un dato que, bueno, para variar me voy a comprar un problema. En general, nosotros hablamos del correacopio cuando no es la descripción correcta, porque son dos sociedades distintas. Una es la sociedad acopiadora y otra es la sociedad corredora. Y en general, el problema no está en los corredores. Está en la figura esa intermedia que se pone o sea, todos los problemas surgen en esa figura, que es la que genera, la que hace la operatoria. Entonces, en realidad, yo creo que el vendedor, acopiador o productor que opera a través de un corredor tradicional va a seguir operando a través de el que le dé el mejor servicio y el que le ofrezca los mejores negocios, o el que le dé más tranquilidad, o el que le dé más simpatía. Es así. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo. Estábamos hablando recién con Ernesto Krinian, que es presidente del Centro de Corredores de Cereales de Buenos Aires. Y vamos a terminar la ronda de los expositores con Gustavo Idígoras, que él es presidente hoy por hoy de la Cámara de Exportadores de Cereales, de CIARA, que es el Centro de la Industria Aceitera de la República Argentina, jugadores muy importantes. Y bueno, lo primero, Gustavo, además de agradecerte como a todos tu participación,
es preguntarte cómo estás viendo el escenario, digamos, en el comercio internacional, cómo entró en la agenda las nuevas barreras sanitarias, nuevas exigencias sanitarias, nuevas exigencias de protección comercial. ¿Cómo están viendo ustedes, que son los que finalmente terminan consiguiendo los clientes externos para la producción argentina, qué es este mercado de oro que se está armando post-COVID-19, o en pleno COVID-19? Bueno, gracias Mariano, buenas tardes a todos. La verdad que este es un mercado que está caracterizado por una alta incertidumbre y un desorden bastante pronunciado. Ya veníamos con dificultades en un comercio mundial que denomino administrado, porque el libre comercio ha desaparecido hace muchos años, y la aparición de la pandemia ha profundizado estos procesos. Sobre todo lo ha profundizado desde el punto de vista del incremento de medidas en frontera que ahora han incluido componentes nuevos, como es el tema del aislamiento territorial. Ese aislamiento territorial, que uno lo ve y lo entiende desde el punto de vista de salud pública, hoy ya está teniendo consecuencias también desde el punto de vista del comercio internacional de productos agroindustriales. Y eso está incrementando medidas sanitarias, ambientales. También ha afectado el transporte marítimo, un aspecto que habitualmente lo teníamos ajeno a esta temática de proteccionismo. Hoy el transporte marítimo y la salud pública son un nuevo punto crítico para trabajar en materia de comercio y de fluidez de comercio. Los distintos controles que se han ido implementando en los países, los controles que nosotros también implementamos, que generaron desde fines de marzo en adelante bastantes inconvenientes a la hora de tener una circulación fluida, que ahora en los últimos días, después de haber ordenado bastante esa situación, han recrudecido en algunos lugares del país y que están generando nuevos inconvenientes. Pero esto que vemos acá, Mariano, que por ahí vemos entre una provincia y otra, entre un municipio y otro, a nivel global está sucediendo también. Teníamos problemas en determinados puertos asiáticos o europeos que tienen medidas distintas o discriminatorias, depende del puerto que hayan tocado antes o del tipo de mercadería que comercializan. La profundización de todas estas medidas proteccionistas. Te doy un solo ejemplo muy concreto de esta semana. China, vieron que tuvo un rebrote de coronavirus en Beijing, a consecuencia supuestamente del consumo en un mercado concentrador de pesca, de productos de la pesca. A partir de eso mandó a todos los países una serie de requisitos nuevos, por el cual ahora deberíamos estar certificando carnes, frutas y pescado, pero tal vez probablemente granos en el corto plazo, libres de coronavirus. Algo que es inaplicable, la Organización Mundial de la Salud y el Códex ya han dictaminado, la EFSA en Europa, la FDA en Estados Unidos, etcétera, que no hay riesgo alguno de transmisión. Sin embargo, China quiere que Gonzalo, cada vez que cargue un barco de maíz, le dé la garantía de que no todo el proceso de producción no ha habido ningún contagio, que a su vez ese producto, cuando fue cargado, tampoco tuvo contacto alguno con ninguna persona contagiada y que el producto no podría generar un contagio al ser procesado o manipulado en el país de destino. Es impracticable, pero claramente establecen nuevas reglas y esas reglas siempre perjudican a la Argentina, porque Argentina es uno de los pocos países del mundo fuertemente exportador, tenemos una matriz, como decía Fernando, agroindustrial como cadena esencial de generación de valor y de riqueza en nuestro país, y el resto del mundo tienen visión distinta. Esa visión distinta proteccionista la vamos a ver recrudecer en los próximos meses. ¿Por qué? Porque además hay una pérdida de ingreso económico en todos los países del mundo como fruto de la pandemia y una destrucción masiva de empleo. Lo que estamos visualizando en Argentina se está dando en muchos lugares del mundo. Muy probablemente Argentina tenga condiciones iniciales peores en términos comparativos de otros países para lograr la reactivación, pero la necesidad de esos países de reactivarse lleva a cerrar sus fronteras con los productos importados y establecer nuevos requisitos. Esos nuevos requisitos también impactan en el consumo y en los precios. En la última conferencia que participé de la India la semana pasada sobre el consumo de aceites vegetales, que es un país muy importante para la Argentina porque consume el 50% del aceite de soja que producimos, ellos estaban muy preocupados por la baja del consumo del aceite, dado que el aislamiento social los ha llevado a recluirse en sus casas, por lo tanto el consumo que tienen callejero o en restaurantes desapareció,
que es más del 70% del consumo de aceites vegetales en India. Eso impactó enormemente en nuestros precios. Si uno sigue la pizarra, vemos claramente los problemas que tenemos de precios internacionales. A eso, si le sumamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tomó como rehén el precio de la soja y el del maíz, tenemos indicadores muy negativos, y por lo tanto son todos indicadores a tener en cuenta ajenos a la realidad argentina. Si entramos un poco a la realidad argentina, como para profundizar ese tema y seguir un poco el hilo de pensamiento que tanto Ernesto, Gonzalo y Fernando planteaban, yo creo que Argentina sigue generando incertidumbres adicionales a las del mercado internacional. Y claramente cuando hay alto nivel de incertidumbre, lo que sucede es una precarización de las condiciones de producción y un bajo nivel de interés en seguir invirtiendo. Hoy Argentina tiene una capacidad instalada de 67 millones de toneladas de soja para moler todos los años. Tenemos nuestro objetivo como industria de moler todo lo que podamos, de generar valor en Argentina, eso duplicaría el empleo actual, pero no pasamos el techo de los 50 millones de toneladas por año de soja. Entonces, ¿qué queremos como industria exportadora? Que los productores puedan producir muchísimo más, no solamente soja, sino el resto de los cereales y oleaginosas, que tengan las mejores condiciones financieras, tributarias, logísticas, etcétera, y que nosotros también podamos ubicar toda esa producción, agregándole valor, porque agregar valor es más empleo, no solamente divisas, que parece que fuera el único tema por el cual las élites políticas de turno se interesan por nuestro sector. Nosotros generamos empleo en todo el país, las cadenas de valor agrícolas generan empleo en todo el país y además generan otro tema importante que es la ocupación territorial. Por lo tanto, nosotros queremos más producción, queremos después trabajar con reglas permanentes a nivel político, y creo que, como dijo Ernesto, adhiero plenamente, tenemos reglas propias que son muy importantes de mantener y seguir trabajando y mejorándolas, son dinámicas, como son los usos y costumbres, pero tenemos que seguir defendiendo esas reglas porque esas reglas nos están dando soluciones. Y la tercera, acceso a mercados. Para lograr todas estas cosas necesitamos una política nacional que permita incrementar sensiblemente la producción de granos en Argentina y una política que permita industrializar esos granos con visión exportadora. Si esos dos mecanismos los pudiéramos implementar en el corto plazo, vamos a dar una respuesta social muy importante para Argentina. Y el último tema es el tema logística exportadora, que es un tema, Mariano, que ustedes siguen también y todo como cadena nos interesa, que es particularmente la hidrovía, pero también todas las obras de infraestructura alrededor de poder acceder a los puertos. No puede ser que hoy tengamos caminos de tierra en muy mal estado, que hemos ya financiado más de 20 veces y nadie ha decidido hacer como obra pública, o que tengamos una hidrovía en la cual estamos pagando como si estuviéramos trabajando en 36 pies y aún tiene 30 pies. Entonces me parece que tenemos que profundizar esos aspectos. No estamos pidiendo subsidio del Estado, es un sector que tiene capacidad propia para generar respuestas económicas y sociales. Y el Estado tiene que entender que nos tiene que dar esas condiciones, pero sin generar intervenciones distorsivas, porque eso va en detrimento de la posibilidad de inversión y de generación de empleo en todo el país. Gustavo, me acuerdo que cuando apenas salió hace 15 días la conferencia de prensa del presidente hablando de la intervención, ustedes emitieron un comunicado donde precisamente estaban hablando esto de la necesidad de reglas de juego claras y las mismas para todos los operadores. El tema de la intervención del Estado, ustedes lo que están viendo es la necesidad de que intervenga o no, al menos tenga las futuras empresas, si es que se forma o no, tengan las mismas reglas de juego que el resto de los operadores. ¿Temen que por un lado la distorsión venga por ese lado? Mira, es importante distinguir, Mariano, dos conceptos, porque a veces se confunden, sobre todo también en términos periodísticos, no del agro, pero por ahí el periodismo más urbano. Nosotros estamos a favor de la regulación del Estado, absolutamente a favor, porque eso genera reglas de juego iguales para todo el mundo. Cuanto mayores controles existan, mejor para todos, porque sabemos bajo qué reglas operamos. Lo que no queremos son intervenciones dañinas en el Estado, del Estado en la actividad económica. La creación de empresas estatales de grano ha sido una tendencia internacional que existió durante muchas décadas para enfrentar distintos problemas de geopolítica, de seguridad alimentaria, de comercialización, de generación de empleo, etc. Los estados
han llegado a la conclusión de que todas terminaban de manera muy dañina para los intereses económicos y sociales de sus países y de sus ciudadanos. Por eso es que tenemos que aprender de esas experiencias internacionales, donde las empresas del Estado fracasaron, generaron deuda para todos los contribuyentes, y asignar mejor los recursos del Estado, más aún del Estado argentino, en una situación de default internacional como tenemos, que es un impacto para toda la economía del país, y asignar esos recursos en otros sectores que son claves para dar oportunidades de empleo, de respuesta a los problemas de seguridad alimentaria que tenemos, de hábitat, etc. La cadena de valor agrícola puede encontrar sus propias soluciones y hay que darles regulaciones claras, permanentes y transparentes, pero hay que evitar intervenciones distorsivas. Generalmente las empresas estatales, y con esto culmino, lo que sucedía en otros países es que promueven prácticas desleales por sí mismas, su existencia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si AFA comercializa determinados insumos, la empresa estatal se siente obligada a bajar los precios de los insumos que comercializa AFA para desplazarlo del mercado por una presión política y no por una decisión empresarial. ¿Cómo dejamos a las empresas argentinas que han invertido décadas en generar valor frente a una empresa estatal que tiene la posibilidad de aplicar subsidios o a generar distorsiones? Bueno, lo que sucede es una desinversión y una deuda acumulada nacional que todos los contribuyentes tenemos que pagar. Ahí está. Sobre el tema, me agarro de lo que vos decías recién sobre la posibilidad del mercado de encontrar sus propias soluciones. Y recuerdo que apenas había estallado el caso Vicentina, habíamos tenido una charla y vos habías comentado que te parecía que era un problema de gerenciamiento que se podía encaminar. Finalmente no pasó. En este caso, ¿por qué no aparecían esas soluciones y se le dejó el camino abierto a la avanzada estatal o a los argumentos estatales para intervenir? ¿Había algo ahí de sistema o era solamente un caso particular que no podía encontrar su solución vía mercado, la crisis de lo que era la principal exportadora de harina, ¿no? Ni más ni menos? Bueno, a mí me parece que acá hay elementos adicionales a tener en cuenta. En primer lugar, es muy importante, como planteaba hoy Fernando, la división de poderes. Un concurso preventivo de acreedores es un proceso judicial que está basado en la ley, que tiene reglas de juego claras y que da distintas opciones para buscar soluciones en un ámbito judicial. Estaba claro también que la empresa estaba al día con el pago de los salarios, que estaba operando a través de contratos de terceros en sus instalaciones, que había varios grupos económicos de distintas características interesados en sus activos, que había bancos interesados también en formar parte de cualquiera de ese tipo de soluciones, con lo cual era evidente que en algún momento de ese proceso se iba a dar determinadas respuestas, y además, por otro lado, que los productores también tienen otras opciones, porque hoy tenemos 34 demandantes y compradores en el mercado de granos con distintas capacidades, escalas y ubicaciones que tienen respuesta para los 77.000 productores que producen todos los años granos en Argentina. Pero me parece que hay que también que contextualizar la decisión del gobierno en una situación económica y financiera muy compleja, donde cotidianamente tenemos que lidiar con determinadas restricciones adicionales y ciertamente excesivas, por ejemplo, el mercado cambiario y determinadas medidas que se van tomando, y creo que en ese contexto tal vez algunos funcionarios con determinadas informaciones que no fueron suficientes para tomar esta decisión, decidieron avanzar en una intervención con el concepto de expropiación. Cuando los países y los gobiernos de otros países del mundo promueven decisiones estratégicas sobre compras de activos que ellos consideran estratégicos, y esto sucede en muchos países, tanto en Estados Unidos, en Alemania, Francia, hay direccionamientos del gobierno para evitar determinadas presencias o favorecer otras, hay mecanismos muy diferentes que una expropiación. Entonces me parece que todo debe ser resuelto en el marco de la ley y en el marco del concurso preventivo están dadas todas las condiciones para buscar las respuestas que necesita el Grupo Vicentino. O sea, había todavía espacio para transcurrir en la búsqueda de soluciones desde lo judicial, desde lo privado, sin la necesidad de intervención. Eso es lo que me queda
lo que vos estás diciendo, digamos, como que no era que estaba todo jugado y había que aprender, o sea, había todo un proceso en marcha, ¿sí? Había interesados, había una empresa caminando, y sobre un tema que vos tocaste al principio, sobre las reglas de juego. Un tema que afectó a la industria fuerte fue una decisión del gobierno anterior de cambiar las alícuotas en materia de exportación de grano y de exportación del producto terminado, que los productores por ahí saludaban, pero ustedes advertían que era riesgoso, y la propia empresa hoy Vicentín lo pone como uno de los ejemplos, digamos. ¿Para vos ese tema va a seguir generando ruido, esa eliminación de ese diferencial arancelario? Naturalmente va a generar ruido, en primer lugar porque el derecho de exportación es un impuesto que pagamos todos aquellos que intentamos exportar bienes al mundo, con lo cual claramente es distorsivo por definición. Cuando uno compara lo que hace Brasil, Estados Unidos, Australia, competidores naturales, se encuentra con que privilegian los mecanismos de financiamiento para exportar y no los castigan con mayores impuestos. Ese es el primer punto a entender. En segundo lugar, cuando hablamos de derechos diferenciales que genera tanto ruido, tiene que ver con que las alícuotas deben estar de acuerdo con los niveles de procesamiento de los productos. Te voy a dar algunos ejemplos. En el caso del complejo triguero, hoy el trigo tiene una alícuota por encima de la alícuota que tiene la harina de trigo y muy por encima de la alícuota que tienen los productos procesados derivados de la harina de trigo. Lo que se denomina escalonamiento arancelario es natural a los efectos de no castigar el procesamiento adicional. Entonces, el argumento que tenemos nosotros como industria aceitera, en el caso puntual de soja, es que no hay que castigar el procesamiento nacional, porque lo que hacemos de esa manera es transferir empleo a los países compradores. El gran ganador de esto son los países que compran materia prima argentina sin procesar. El gran perdedor es todo el complejo, no solamente las 10 o 20 plantas de la industria de molienda argentina, sino también el productor, porque esos 350 millones de dólares adicionales que recauda el Estado en impuestos por subir las alícuotas de los dos productos mayores de exportación de la Argentina, lo pagamos la industria y los productores en conjunto. Entonces, no hay que pensar que alguien se beneficia por eso, sino nos perjudicamos todos por tener una estructura impositiva de esa naturaleza. ¿El productor no tuvo aumento o tuvo aumento de precios luego de este cambio en los derechos? No, por el cambio de derechos no le mejoraron los precios que recibe. El productor no tuvo ningún efecto positivo, por eso todo lo contrario, cuando uno compara el FAS de Brasil con el FAS de Argentina, a partir de octubre del 2018 esa situación empeoró para la Argentina. Te hago la última pregunta. Gustavo, sobre el tema Vicentino, ¿ustedes están siendo conectados por el gobierno para ser parte de la solución, formal, informalmente, de una manera, digamos, intensa o muy preliminar? ¿Cómo estás en eso? ¿Ustedes cómo están siguiendo el tema? Nosotros promovemos el diálogo y eso lo hemos dicho en público, lo hemos expresado en nuestro comunicado, etcétera. Sinceramente tenemos buen diálogo con el gobierno de Santa Fe, que ya lo veníamos teniendo. Sobre este tema también hemos tenido varias conversaciones. Hemos tenido conversaciones con el ex interventor, actual veedor, pero la verdad que este es un proceso en el cual el gobierno ha decidido una hoja de ruta sin consulta previa, ha decidido un camino que hoy está tratando de modificar por la información pública que tenemos. Y insisto, nosotros promovemos una solución para el Grupo Vicentín en el marco del concurso preventivo, que es lo que establece la ley, y por supuesto siempre vamos a estar a disposición de todos los funcionarios que quieran llamarnos para tratar de entender mejor cómo funciona esta industria. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradecemos ahora, Gustavo, por tu tiempo. Gustavo Vidibras, presidente de CIEGASEX. Vamos a ya terminar, la idea era que sea esto de 1 hora y media. Tenemos algunas preguntas que estuve acá recolectando y acercándome, las estoy digamos, metiendo todas en una. Y hay un tema que, digamos, yo, por ejemplo, voy a empezar con vos, Ernesto. Están preguntando de cara al mercado de futuros, ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿qué se necesita hacer? Digamos, ¿qué se puede hacer puertas adentro de la cadena o desde el mercado para facilitar el ingreso de más operadores, de más volumen? Digamos,
sabemos las condiciones macro, ¿no? Pero en las internas, ¿cuál es la agenda que vos como usuario del Malva Rofex, por ejemplo, pondrías, bueno, se podría trabajar en esto? Mira, en general el problema que tiene la operatoria del mercado es el costo. O sea, si es una posición de entrega de disponible, bueno, es un poquito más fácil porque el tiempo es menor, pero es una posición más larga. O sea, si yo tengo que ver una soja en noviembre, tengo que estar dispuesto a aguantar los márgenes, o sea, que poner los márgenes por cada contrato, y eventualmente las diferencias en contra que puedan surgir. Yo creo que ese hoy es el principal problema y que la verdad es que después de muchos años nunca le hemos encontrado la pata a la sota para solucionar eso o conseguir líneas de crédito o que los bancos den línea de crédito a los acopiadores y productores específicas para la operatoria de mercado. Y aclaro específicas para la operatoria de mercado porque, por ejemplo, en lo que es márgenes, que sería, digamos, la primera pata, son fondos que quedan, está bien, son garantías del mercado, pero son fondos que una vez que la operación se liquida y se cobraron las diferencias, se reintegran. No es un problema real. Yo creo que ese es el principal problema. Y segundo, una cosa que hemos sí discutido con las autoridades del mercado hace muy poquito, y es que hay otros destinos habilitados. Vos sabés que el mercado tiene para operar en distintos destinos lo que se llama base, o sea, tiene contratos centrales, ejemplo, soja Rosario, y en distintos destinos base. Yo creo que, y la verdad que las bases no es algo que nos ha costado muchísimo venderlo, y no ha sido fácil. Si la soja, por ejemplo, opera en Necochea, tiene un contrato de futuro específico sobre Necochea, pero no sobre Bahía Blanca. Pero creo que los otros productos, tanto el trigo como maíz, tendrían que tener contratos propios de futuros sobre esos destinos. Sobre los lugares centrales de la exportación, o sea, todo lo que es la zona Rosario, a frente a Rosario, Necochea y Bahía Blanca. A mí me hace un poquito de ruido que por ejemplo, maíz y trigo en los puertos del sur no tengan su propio contrato. En especial este año con el problema que tiene el río, que vas a tener mucho movimiento y muchos completamentos en los puertos del sur, sería una herramienta bastante piola. Bueno, acá tengo una pregunta que va un poco para todos, y es de un conocido de todos, que es el presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de Buenos Aires, el amigo Javier Buján, y él está diciendo, poniendo sobre la mesa un tema que es el siguiente, es, digamos, con respecto a la institucionalidad del comercio de granos, y llamando la atención de que a estas reglas y usos y costumbres del comercio de granos que firman todos los sectores, pero que después a la hora del negocio hay actores que lo desconocen de manera total o parcial, tanto en los pagos por calidad, en las liquidaciones, digamos, como que acá hay una agenda, yo lo que veo hay una agenda digamos, de intracadena, que hace tiempo que al menos desde lo que uno puede ver desde afuera, y tomándome sobre lo que dice Buján, no se está tratando hacia adentro. Yo no sé si las bolsas no están convocando a las famosas reuniones multisectoriales, yo me acuerdo de haber ido un montonazo, y después hace años que no voy, ni en Rosario ni en Buenos Aires. Ahí hay como, al menos, en un marco de un escenario difícil en lo económico, con un Estado, ustedes ya coincidieron los riesgos que se están generando, hay como temas pendientes de resolución en la cadena que no están apareciendo. Uno de ellos era, por ejemplo, Fernando, lo quería preguntar a vos, que es el tema del desconocimiento en materia de acuerdos de calidad y de liquidación. Digamos, que después cada sector hace lo que puede, por más que las cámaras o los propios integrantes lo firmen. ¿Cómo se puede salir de eso? ¿Qué es lo que está haciendo que esta situación no mejore? El tema es algo que nos preocupa mucho. La verdad que tanto es así que nosotros le hemos pedido a la Cámara una reunión de todos los sectores para replantear algunos ítems como los que vos estás marcando. En realidad vamos con la agenda abierta, ¿no es cierto? A ver, necesitamos actualizar de manera permanente, porque el comercio de grano es algo que permanentemente tiene movilidad, tiene dinamismo, tiene actualización. Entonces, no nos negamos a actualizar lo que haya que actualizar. Y si con la exportación tenemos que debatir
el grado, por ejemplo, ¿bonificamos grado 1 en maíz o no bonificamos grado 1 de maíz? Bueno, vamos a debatirlo, pero me parece que tenemos que cambiar después un poco el tema, a ver, con los actores individuales, que es lo que yo decía hoy, que no cumplan con los acuerdos en la Cámara, ¿no es cierto? Si de alguna manera esos actores no deberían estar en el comercio. Tenemos que ser muy duros en eso. Hay un marco general que todo el mundo tiene que respetar. Es decir, ¿pagamos proteína o no pagamos proteína? ¿Bonificamos el grado o no bonificamos el grado? O sea, nosotros no tenemos miedo al debate sobre qué es lo que le conviene a Argentina. Pero una vez que el debate está saldado y acordado, todos los actores de la cadena lo tienen que cumplir. Desgraciadamente, nosotros mandamos la nota, vino el verano, cambio de gobierno y el COVID. Es algo que nos cambió la vida, porque aparte de cambiarnos la vida en lo que son las instituciones, te cambia la vida en lo privado y te cambia la vida en lo comercial. Pero sí, es un tema que no es que está ni escondido ni ignorado, Mariano. Lo estamos... Uno puede ver que digamos, así como dije recién, que no veía que las bolsas estuvieran convocando a estas mesas sectoriales, también del sector de la producción tampoco lo veo haciendo, y son los que por ahí los más interesados, porque a veces terminan corredores y acopiadores ejerciendo defensa del sector productor, porque el sector productor tampoco lo está haciendo. Gustavo, la pregunta para vos, queda una para Gonzalo también, en ese marco, ustedes cuando el sector se enfrenta a la hora de vender la producción en el exterior, los criterios de calidad que le están exigiendo, ¿son los mismos o están cambiando frente a lo que ustedes pagan o están acostumbrados a pagar acá? ¿No hay ahí un cortocircuito también que amerite acomodar las partes y lo que les piden afuera sea lo que ustedes piden adentro y que no haya desconexión? La verdad que, como dice Fernando, tienen que ser criterios dinámicos y adaptables justamente a la demanda internacional, que es la que tracciona la razón de ser de nuestras cadenas de valor. Y en ese sentido vamos viendo una evolución, porque no solamente una evolución de demanda, sino un cambio de los destinos de exportación. Si uno ve la balanza agroexportadora de la Argentina de los últimos 3 años, no tiene nada que ver con 8 años atrás. Hoy el principal cliente de la Argentina es Vietnam, donde históricamente era Europa, sobre todo Países Bajos. Ha perdido muchísima significación. En trigo, Indonesia ha crecido de manera increíble, y así estamos viendo distintos países cómo van evolucionando. Y son países con requisitos distintos, criterios distintos, no solamente cuestión de calidad, cuestiones fitosanitarias novedosas que nos están surgiendo, que tenemos que trabajar. Y también hay otros aspectos que trabajar, que me parece que no hay que dejarlo de lado, además de las reglas y usos y costumbres, que son las cuestiones de materiales genéticos y oferta tecnológica en Argentina. ¿Por qué no estamos teniendo nueva oferta tecnológica en Argentina? ¿Por qué no estamos recibiendo, desarrollando o lanzando comercialmente nuevas variedades en trigo, como decía Fernando, o en soja, que pudiera dar un mayor crecimiento de rendimiento y de calidad? Me parece que acá está faltando también un componente para hablar de esa manera, de cuáles son las razones y cuál es la oferta tecnológica que necesitamos, y a cambio de eso, qué cambios tenemos que hacer como cadena de valor. Gonzalo, la pregunta que te quería hacer a ustedes como vendedores de grano, y también porque están en contacto directo con los productores, por la suba del dólar, en este último tiempo, varios compradores de grano anunciaron, digamos, que no van a extender tanto la especificación de la mercadería recibida y pactada en dólares, tanto forward como disponible. La incertidumbre cambiaria pesó. ¿Cómo los impactó a ustedes como vendedores y al sector en general, por lo que vos charlás con colegas, este acortamiento en los plazos, este cambio en como se dice en la jerga, las especificaciones? Bueno, mira, nosotros en lo particular la cooperativa siempre trata de darle el mejor servicio a nuestros asociados, y cada vez que podemos trasladar y conformar, digamos, alguna demanda del asociado, lo hacemos.
Ahora, cuando se nos complica y del lado exportador nos exigen especificar, la realidad es que mientras podamos, aguantamos la orden de nuestros productores, pero cuando necesitamos decirles que fijen, le tenemos que decir. Sí, yo creo que el productor claramente lee el contexto en el cual estamos, quiere financiarse en pesos y quiere quedarse dolarizado. Y bueno, y este tipo de herramientas las está buscando. También entiendo al sector exportador, digamos, ¿no? Que tiene un flujo de pesos o un flujo de divisas que tiene que especificar y también le quiere hacer uso de ese dinero. Con lo cual nosotros estamos un poco ahí en el medio, ¿no? Somos el jamón del sándwich, y siempre que podemos le tratamos de dar soluciones a nuestros asociados. Lo mismo, como recién decía Fernando, y después agregó creo que Ernesto también, con el famoso tema grado 2 de maíz, proteína sí, proteína no en el trigo. Nosotros trabajamos con nuestros asociados 100% al estándar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que después cuando nos damos vuelta y tenemos que comercializar los granos, a veces no conseguimos lo mismo, digamos, ¿no? Hasta hoy venimos respetando nosotros 100% el estándar a nuestros asociados y después vemos cómo nos arreglamos para tratar de no perder, digamos, en esa comercialización de esos granos. Pero bueno, creo que son temas que hay que sentarse con la cadena exportadora, al igual que el 97,5 y 2,5, los plazos de ese 2,5, estamos viviendo épocas de mucha inflación, pero hemos vivido épocas de costos financieros muy altos, y ese 2,5 que queda retenido, la verdad que es, nosotros a nuestros asociados les pagamos el 100% en el momento de la venta, y ese 2,5 también genera problemas financieros para el intermediario. Creo que son temas que están en la agenda, los hemos venido charlando, pero bueno, que falta solucionarlos, ¿no? Así es. Bueno, finalmente uno puede ver... Sí, Mariano, si me permitís, insólitamente voy a salir en defensa de la exportación al decir bueno, que... ya No, tengo la claro, noticia de porque- mañana. No, Ya tengo la noticia. Rimar habló en favor de defender la exportación. Mañana va a nevar, mañana nieva, ¿eh? no, es que el tema de la especificación no es algo que haya figurado como condición de negocio en ningún contrato. Es algo que uno se le pedía a la exportación en la medida que la exportación lo podía hacer. Y todo el mundo sabe que el gobierno está pidiendo a todos los exportadores la especificación de los saldos. Así que son cosas que si se pueden hacer, se hacen, y si no se puede hacer, no se hacen, y la verdad que uno no puede tener una posición crítica hacia los compradores que nos especifican, porque es lo que corresponde. O sea, lo otro es una gauchada. O sea, así como uno critica muy fuerte que las empresas en Estados Unidos pagan el 100% de los granos y acá pagan el 97%, las mismas empresas, en este caso, la verdad que no hay crítica para el sector comprador. Bien, yo le quiero agradecer a todos, a los auspiciantes, Sancor Salud, Mando Rofex, San Molinos Agro, a quienes nos escucharon, a ustedes los expositores por su tiempo, además contarle a los quienes están escuchando que todas las preguntas fueron por mi parte, nadie me puso, no me pregunté de esto, con lo cual, si faltaron algunas, soy yo el culpable, y no los expositores que aceptaron hablar a agenda abierta. Una sola cosa más, al final yo quiero decir, basta salirse de la cadena de los cereales e ir a cualquier otro comercio incluido de otros productos agropecuarios para ver lo bueno que tienen en la cadena de la institucionalidad, los precios de referencia, los mercados concentrados, los eslabones. O sea que eso hace que a veces no tengamos que ser tan duros cuando juzgamos, porque lo que tienen ahí es muy importante. ¿Cuánto vale el precio de una hora de un periodista? No lo sé, porque no hay un lugar de referencia, en cambio los granos lo tienen. Eso es algo que hay que cuidarlo, no obstante, tampoco hay que dormirse en los laureles. Yo creo que hay muchas conversaciones intracadenas que las autoridades correspondientes, hablo de las casas madres, por ahí están esquivando un poquito a plantar estos debates privados, no tienen que ser necesariamente públicos, pero para que se resuelvan estos temas, y no solo los sectores pedirlos, sino también las propias entidades madres
convocarlos para seguir fortaleciendo esto bueno que tienen, que no hay en otra parte de la economía, inclusive en otras áreas del campo, o anda a preguntar cuánto vale algún precio de alguno de estos productos no tradicionales. Bueno, vale lo que alguna parte quiere que valga. Así que les agradecemos en nombre de Punto Biz, en nombre de nuestros suscriptores, a todos ustedes que participaron, a Ernesto Klinigan por el Centro de Corredores de Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Fernando Rivara, de la Federación de Entidades Comerciales, Entidades Acopiadoras, perdón, Gonzalo del Piano, gerente general de AFA, y Gustavo Idivas, presidente de Ciaracec. La verdad que muchas gracias y esperamos que esto haya contribuido al diálogo en la cadena. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.